La otra parte que tengo que informarles es la defensa de la cultura. O sea, gracias a que el amor que le tengo al país y a la ciudad, que me inculcaron desde mi más tierna infancia, pues yo me acordaba que la fuente de Belén conmemoraba algo muy importante y muy simbólico, que era el hecho de que la reina Juana había, lo que hoy diríamos, expropiado a Hernán Cortés el bosque de Chapultepec, sus fuentes y sus aguas, para devolvérselas a los habitantes de México Temichtitlan. Entonces, a lo largo de la historia, nadie ha entrado en litigio en contra de esa ordenanza real, de esa cédula real de 1537, que es muy importante entender su origen. Su origen son la ley de las 7 partidas. Alfonso X el Sabio estipula de manera pero clara, concisa, en español antiguo, que las aguas son de los hombres y de los pueblos que de ella viven. Y esto se remonta simple y llanamente a ese pasaje del Éxodo en el que Moisés toca con una vara una roca y de esa roca comienza a fluir el agua que tanta falta le hacía al pueblo israelita en esos momentos trágicos de transitar por el desierto. De allá, a lo largo de la historia, se entendió que el agua es una bendición de Dios, y los grandes juristas del medioevo lo plasmaron en sus muy diferentes expresiones jurídicas, y la más hermosa de ellas para mí es la de Libro de 7 partidas, que lo plantea como tal, y la reina Juana se inspira, bueno, el escribidor de la reina Juana, el letrado, se inspira en eso para expropiarle ni más ni menos que al hombre más poderoso del Imperio Español, el Marqués del Valle de Oaxaca. Le retira el bosque de Chapultepec, sus fuentes y sus aguas, y no se los da al virreinato, no se lo otorga al cabildo catedralicio, no se los da a la orden franciscana, no se los entrega al cabildo de la ciudad, sino explícitamente a los habitantes de la ciudad de México Temichtitlan. De allí fue donde nos agarramos para decir: la fuente de Belén es inamovible. La fuente de Belén, me dijeron, es que la movieron ya de aquí a allá, ya cuya, lo que sea, pero el bosque de Chapultepec resulta, Mancerita, resulta, Tania Müller, que no es tuyo, ni del fideicomiso, es de los habitantes de la ciudad. Y tienes que preguntarle a los habitantes de la ciudad si están a favor o en contra de que construyas un CETRAM con una torre de casi 50 pisos en el mejor lugar del Paseo de la Reforma, poniendo en riesgo otro monumento extraordinario, que es precisamente la Secretaría de Salud, que es Art Deco y que se podía poner en riesgo, como lo pudimos acreditar gracias al apoyo del INBA.
los estudios de mecánica de suelos no nos garantizaban deslaves ni deslices. Y oh maravilla, otra tragedia que le había ocurrido a su servidor en el año 2002 en la calle de Hamburgo. Se nos hundió un estacionamiento que era a ras de piso. Ese estacionamiento cayó en un socavón de casi 27 metros de profundidad. Se perdieron 17 vehículos. Y la UNAM hizo el estudio de qué había ocurrido allí, y eran los dedos de agua, porque en los años 40 cegaron la fuente de Chapultepec. La cegaron, y luego cuando hicieron el circuito interior, peor. Pero el agua sigue brotando y busca caminos, y esos dedos de agua fueron los que fueron haciendo esa oquedad que no soportó el peso de esos vehículos, y por eso se hundió. Les dije, ahí hay una prueba de que la inestabilidad del suelo y del subsuelo puede poner en riesgo este monumento. Bueno, pues de allí ya ustedes entenderán que al diputado Suárez del Real le tienen prohibido acercarse al Palacio de Gobierno, porque no vaya a ser que descubra yo que en algún lugar han hecho alguna fechoría en contra del patrimonio cultural. Hemos puesto en letras de oro los nombres de dos personajes muy olvidados. Uno de ellos polémico, que es Francisco J. Múgica, pero nadie puede quitarle pues los lustres que constitucionalmente le corresponden en materia de la elaboración de artículos fundamentales como el 123, el artículo de los trabajadores. Y otro, el más olvidado de todos, el que yo digo que es el legislador sin curul, el constituyente sin sitial, que es don José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, que no fue constituyente en el 24 porque pesaba sobre él varias excomuniones por parte de la Iglesia, en el sentido de que él fue el primero que habló de la educación de la mujer en una obra que se llama La Quijotita y su prima. Pero no solamente eso, sino que habló que con el impuesto que pagaban los tablajeros, es decir, los carniceros de la Ciudad de México, él podía abrir 54 escuelas de primeras letras, pagar a 54 maestros bien preparados, dar la doctrina del catecismo de Ripalda y entregarle a los niños a fin de año una medallita por el buen comportamiento y el aprovechamiento. Es la primera acción de una educación pública gratuita en la historia de nuestro país. A él le debemos el Periquillo Sarmiento y le debemos una cantidad enorme de escritos. Y ustedes saben que cuando murió, como murió excomulgado, no se permitió que se le inhumara en ningún atrio de iglesia, en el interior de ninguna iglesia, ni en ninguno de los cementerios. Se le exhumó en el leprosario de San Lázaro. Y cuando el leprosario desaparece y se comienza a construir sobre ese lugar el Palacio de Lecumberri, quién sabe a dónde fueron a quedar los huesos de él y de su mujer, que le siguió hasta la tumba, y la lápida
que decía: aquí yace el pensador mexicano. Lo único que nos queda en la ciudad es una calle, la de Pensador Mexicano, en el barrio de Santa María Cuepopan o Santa María la Redonda. Y yo consideré que era mi deber como mexicano que estuviera en Letras de Oro en el máximo recinto histórico del Congreso de nuestro país, que es ahora sede de la Asamblea Legislativa. Por eso están estas dos Letras de Oro. ¿En qué hemos trabajado? Yo le apuesto mucho a los códigos de convivencia barrial. Le apuesto mucho a llegar a los acuerdos entre vecinos, autoridades. Baste mencionar un tema muy polémico que tuvo su origen en estas colonias. El primer congreso con sexoservidoras que hubo en la Ciudad de México se organizó en la Casa de la Cultura Jesús Romero Flores, a efecto de poder establecer lineamientos de en dónde sí y en dónde no, porque ustedes recordarán que teníamos un problema muy sórdido en el sentido puntual y correcto de la palabra, porque era en sordina, nadie hablaba de él, pero generaba también mucha sordidez en su alrededor, en lo que se llamaba el triángulo mágico, que era el Sanborns de Aguascalientes, y que afectaba a los vecinos de la zona. Bueno, y lo teníamos en Nuevo León y lo teníamos en otros lados. Bien, Juanacatlán hace muchísimos años. Nosotros lo que hicimos fueron aquellos famosos lineamientos que se firmaban entre representantes de esos sexoservidoras, sexoservidores y vecinos, y que cuando incumplían, entonces se procedía en automático a presentar la queja ante juzgados cívicos, porque era una infracción cívica. Eso funcionó mal que bien de una manera u otra, pero era una manera de tratar de buscar resolver algo que quienes sí se beneficiaban siempre eran los corruptos, porque los corruptos venían y le pedían a los vecinos dinero para decir: no, yo los denuncio, e iban con las trabajadoras o los trabajadores: yo te protejo, pero me das tanto por noche. Entonces lo que hicimos fue prescindir de esa gente y hacer esos lineamientos entre ellos, ellas y los vecinos. Y de una forma u otra sirvió para erradicar esa corrupción en donde se pudo hacer, en otros lugares sé que no. Y hoy, pues eso ni pensarlo, porque es trata, ya no es una infracción cívica, ya es un delito muy grave, delito de trata, y como tal hay pocas salidas a ese respecto. Pero lo que sí es, estamos generando un primer código de convivencia barrial entre los vecinos del Callejón del 57 y los establecimientos mercantiles que operan en el Callejón y República de Cuba. No nos ha ido mal, íbamos muy bien, pero Mancera metió manotazo y hizo un mega operativo, como si anduviera buscando a el sucesor del Ojos o del Chapo Guzmán en República de Cuba, y pues generaron una situación de tensión con los vecinos no residentes que estamos tratando de reconducir en la legalidad,
porque no se vale que utilicen la estrategia de la Caperucita Roja. Llega y te toca el INVEA, vengo a verificar su aforo, y detrás viene SEDEMA, tu impacto ambiental, y entra Protección Civil, tu programa de protección, y están atendiendo 3 requisitos al mismo tiempo, y llegan armados, policías con armas largas, y dicen, ya, pónganle los sellos, ya no hay tiempo que perder, y se suspende o se clausura esa situación. Se viola el procedimiento, y eso no se vale. Si vas a buscar droga, haz el procedimiento que corresponde. Si vas a buscar menores, haz el procedimiento que corresponde, pero no corrompas los procedimientos de verificación, porque entonces lo que haces es que la gente, yo, legislador, el primero, no confío en la veracidad de ese tipo de procedimientos, porque aquí la instrucción era cerrar porque se cierra, y podían haberse resuelto con una corta por parte de los establecimientos. Eso no va conmigo. Entonces vamos a recuperar el código en el sentido. Y ya, para no cansarles más, decirles, yo no voy a ponerle 3 orejas a mi perro, ni 4 ojos a un gato. Allá los animalistas estuvieron diciendo de que yo me había metido con ellos, que no sé qué. ¿Saben cuál ha sido el problema que hemos tenido? Es la falta de comunicación de parte de ellos para entender que había que regular el trato de los restos fúnebres de las mascotas, porque había un mercado negro de ello. Como los animalistas, algunos se niegan a que haya bioterios. Bioterios son el tener laboratorios para hacer experimentación sobre animales para el beneficio de los seres humanos o para los de los propios animales. Entonces lo que estaba ocurriendo es ausencia de cadáveres para prácticas de veterinarios. Entonces se estaban vendiendo en mercado negro. Y yo entiendo que nuestra sociedad ha generado nuevos paradigmas. Uno de ellos es: los animales ya no son mascotas, son animales de compañía. Y nosotros tutelamos sus derechos. Entonces, yo tengo un perro, un Yorkshire, tiene 14 años, el veterinario está sorprendido de que tenga tantos años y esté en tan buen estado. Bueno, pues qué bueno que lo tenga así, yo, etcétera. Pero yo sí quisiera, ¿verdad?, en un momento dado, que al igual que con su servidor, que voy a donar aquello que sirva mío para otro ser humano, y que con lo que reste, pues que hagan las prácticas que quieran hacer, y lo que quede que lo incineren para que me tiren al mar. Esa es mi voluntad. Quisiera que tutelar el derecho de mi mascota para que se supiera la causa de la muerte, ¿no? Puede haber sido por tipo de hígado graso, puede haber sido por muchas cosas, ¿no? Eso es lo que regulé. El error ha estado en que hemos propuesto para la Agencia de Atención y Protección a los Animales a 2 veterinarios con un currículum impecable académico. Eso ya no gustó, porque se quiere más sociedad civil. No me toca a mí definir, eso lo decidirá el jefe de gobierno. Yo le pongo en la mesa 2 muy buenos currículums